Hola, soy Lorena Palomino González y presento a continuación el trabajo de investigación titulado Diseño y evaluación de un proyecto educativo para la enseñanza de la dirección de arte cinematográfica en el ámbito de educación superior. Como su propio título indica, esta investigación centra su principal tema de análisis en la enseñanza de la dirección de arte cinematográfica. Esta disciplina es la encargada, dentro del engranaje cinematográfico, de diseñar y materializar el sustento físico de la imagen fílmica. Esto implica la localización y el diseño de decorados y su correspondiente tratamiento artístico mediante la ambientación, el atrezo y la composición de la puesta en escena de aquellos elementos que van, aquellos elementos que van a estar delante de la cámara. Este propósito se trata, por tanto, de formalizar el concepto plástico y estético de una película, o lo que es lo mismo, crear una atmósfera, un universo visual que contextualice el relato que se plantea desde el guión. La dirección de arte asienta sus bases tanto en las bellas artes como en las artes plásticas y en las artes aplicadas, para después aplicarse al lenguaje de la cámara, es decir, al lenguaje cinematográfico y audiovisual. Es, por tanto, un espacio interdisciplinar, un espacio de diálogo entre el campo de conocimiento que ofrecen las bellas artes y el lenguaje audiovisual. La elección de este tema de investigación viene motivada por dos hechos principales. Por un lado, mi experiencia profesional dentro del departamento de arte, trabajando en distintas producciones, desempeñando distintos roles, como dentro del departamento del equipo de construcción, como decoradora, como atrecista, entre otras. Y por otro lado, mi experiencia como docente e investigadora en el ámbito, impartiendo la asignatura de dirección artística y escenografía en el ámbito de la comunicación audiovisual. Ambas experiencias me permitieron poner en común ciertas problemáticas e identificar necesidades y posibles vías de estudio que despertaron cierto interés y también la sospecha de que el ámbito académico y formativo no estaba conectado, o estaba algo descontextualizado del panorama profesional para el que se forma a los estudiantes. Esta primera identificación de necesidades llevó a formular los primeros interrogantes y definir un objetivo general y una finalidad para la investigación. Este es diseñar y evaluar un proyecto educativo que atienda a las demandas del contexto sociocultural y profesional desde un enfoque interdisciplinar entre arte y comunicación audiovisual, para favorecer la adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas que requiere la dirección de arte actualmente en el ámbito de educación superior. La finalidad es, por tanto, de innovación y de mejora educativa. Se trata de reivindicar la posición de la educación artística y su sentido en la formación y en la cultura contemporánea. La estrategia metodológica seleccionada para esta investigación se inscribe en un paradigma mixto en base a las técnicas que se utilizan, que son de tipo cualitativas, se combinan con técnicas cuantitativas y la investigación artística. La primera pregunta con la que comenzamos el estudio es si está conectada la enseñanza de la dirección de arte con el contexto sociocultural y profesional que enmarca la disciplina, y si existen actualmente carencias en el panorama formativo, y si las hay, cuáles son los desafíos disciplinares y pedagógicos que estas necesidades plantean. Para el análisis de contextos se lleva a cabo una estrategia de triangulación. Comenzamos por el análisis de la dimensión social y cultural de la disciplina, indagando en la importancia y en la incidencia que esta disciplina tiene para la elaboración de productos de ficción en la actualidad y su incidencia en esta cultura contemporánea. Para ello se lleva a cabo un visionado de imágenes y de obra audiovisual, así como la consulta bibliográfica.
Por otro lado, se analiza la dimensión profesional mediante entrevistas y cuestionarios a profesionales de la dirección artística, combinada también con la experiencia personal y la consulta bibliográfica. Y por último, se analiza la dimensión académica, es decir, el panorama actual en el ámbito formativo de la disciplina. Se realizan bases de datos con la presencia que ésta tiene actualmente tanto en carreras especializadas como dentro de los planes de estudio de aquellos campos de conocimiento que la ofertan. Y además se realizan cuestionarios de evaluación diagnóstica a los estudiantes para ver el nivel de conocimientos e intereses previos. El análisis de estas tres dimensiones permite detectar y poner en común ciertas carencias y necesidades que para esta investigación se van a traducir en desafíos disciplinares y pedagógicos pendientes de atender desde el ámbito formativo. Enumeramos aquí algunos de ellos, como por ejemplo la necesidad de ampliar la reflexión teórica y metodológica en torno a la dirección de arte, ante el gran vacío bibliográfico y literario que supone y ante la escasa investigación académica. La necesidad de sistematizar y estructurar los conocimientos y procesos creativos de la disciplina, fomentar un aprendizaje contextualizado y colaborativo donde el estudiante pueda apreciar el valor que esta disciplina aporta, ¿no?, a los productos actuales que consume y a su incidencia en la cultura contemporánea. Por otro lado, y muy importante, la alfabetización visual, la necesidad de elaborar metodologías de análisis que prioricen en el análisis de la puesta en escena como estrategia también para decodificar ese mensaje visual que impera en nuestra cultura contemporánea, y la necesidad de incorporar dinámicas y experiencias proyectuales basadas en entornos profesionales reales y en la resolución de problemas creativos que el estudiante encontrará en un futuro en el desempeño de la disciplina. Estos se sintetizan en el último y más importante ítem, que sería la necesidad de construir aportes interdisciplinares entre bellas artes y comunicación audiovisual para dar respuesta a las demandas creativas de la dirección de arte. Tras esta primera aproximación al tema de investigación, se procede a una fundamentación conceptual, procedimental y metodológica, es decir, a establecer las bases teóricas y metodológicas de la disciplina, respondiendo a la pregunta de cuáles son los conocimientos, capacidades y destrezas que requiere la disciplina para su desempeño y qué metodologías podemos utilizar en el aula para responder a estas carencias y necesidades detectadas anteriormente. Para ello se lleva a cabo, por un lado, un análisis de las competencias del perfil profesional, que posteriormente se traducirá en los resultados de aprendizaje, es decir, aquellas competencias que el estudiante deberá poseer al término, ¿no?, del proceso formativo. Para ello se utilizan los datos recogidos en las entrevistas a los profesionales pertenecientes a distintos departamentos, al Departamento de Dirección de Arte, y se complementa con la consulta bibliográfica. Por otro lado, se lleva a cabo el estudio metodológico de aquellas estrategias en educación artística que son susceptibles o conviene introducir en el ámbito audiovisual para el aprendizaje de la disciplina. La siguiente fase ya correspondería a las aplicaciones educativas en el marco empírico. La primera pregunta que se enfrenta es cómo podemos adaptar los procesos creativos y metodologías, ¿no?, de la dirección de arte a la programación curricular en el ámbito superior. La formulación del proyecto educativo implica, en primer lugar, adaptarse al contexto universitario, es decir, adaptarse a los condicionantes que el espacio de educación superior europeo establece para la formación universitaria, con un enfoque basado en competencias, centralizado en el estudiante y en los resultados de su aprendizaje, y por otro lado los condicionantes temporales de la asignatura donde se implementará el proyecto, es decir, la asignatura Dirección de Arte y Escenografía de la Universidad Nebrija.
Una vez analizados estos condicionantes, se procede al diseño de la programación, que empieza con los resultados de aprendizaje, ya que según ANECA es el primer elemento que debe vertebrar el diseño curricular, seguido del diseño de la estrategia docente, es decir, los objetivos de enseñanza, los contenidos y las metodologías, ya investigados previamente en el marco referencial, y los métodos de evaluación y los correspondientes criterios que se utilizarán para evaluar las actividades formativas. La implementación del proyecto educativo se lleva a cabo durante 3 cursos consecutivos, aunque solo se recogen datos en los 2 últimos, ya que el curso 2019-2020 pues estuvo marcado por la pandemia y por una formación telepresencial, una modalidad que no se había contemplado previamente en el diseño del proyecto. Por lo tanto, se recogen datos durante los 2 siguientes cursos mediante la elaboración de una ficha técnica de implementación, así como el seguimiento gracias a un cuaderno de campo, donde se van detallando la planificación, el desarrollo y el logro de resultados, y el registro fotográfico y digital de las obras y los trabajos generados por los estudiantes. La última fase de la investigación busca el análisis y la evaluación de resultados para poder establecer conclusiones y también recomendaciones y propuestas de mejora para el proyecto. Se afrontan los 2 últimos objetivos específicos de la investigación, es decir, por un lado, evaluar si la estrategia adoptada favorece la adquisición de aprendizajes, de los conocimientos, capacidades y destrezas de la dirección de arte, y por otro lado, evaluar el grado en que estos aprendizajes atienden a las demandas detectadas en los contextos de la disciplina en las primeras etapas de la investigación. Se procede a la discusión de los resultados alcanzados, lo que va a permitir establecer conclusiones, propuestas de mejora y definir las aportaciones que esta investigación puede hacer. Se discute, por tanto, el objetivo general y se llega a una serie de conclusiones. La primera es que el proyecto diseñado es coherente con la base conceptual y procedimental de la etapa de preproducción y diseño de la dirección artística, y también es coherente con los procesos cognitivos del estudiante, favoreciendo así la adquisición de aprendizajes. La segunda conclusión, sin embargo, es que la dirección de arte no puede prescindir, pese a que esta investigación se enfoca en la etapa conceptual y de diseño, se concluye que esta disciplina no puede prescindir de la etapa práctica, de la etapa de materialización y concreción física de la construcción de lo diseñado, para poder ofrecer una formación completa y responder a las demandas del entorno profesional. La tercera conclusión, que se despliega un poco de la segunda, es que la carga lectiva actual que tiene la dirección de arte no permite atender a las demandas del contexto profesional actual en su totalidad. En este sentido, pues se establecen recomendaciones a nivel institucional, se recalca la conveniencia de ampliar las horas lectivas dedicadas a esta materia dentro de los planes de estudio, e incluso la necesidad y la conveniencia de crear una carrera específica en dirección de arte. La cuarta conclusión a la que llegamos es que la dirección de arte demanda un aprendizaje interdisciplinar y transdisciplinar en conexión con las especialidades que configuran la estética de un proyecto audiovisual y cinematográfico, como puede ser la dirección de fotografía, el vestuario y la caracterización, e incluso los efectos especiales y los efectos digitales que también intervienen en la estética, en la configuración estética de un film. La última conclusión que se establece para esta investigación es, en base a los resultados obtenidos, pues la conveniencia de introducir saberes y destrezas artísticas en la educación audiovisual. La conveniencia de crear enfoques interdisciplinares entre las bellas artes y la comunicación audiovisual, ampliar este rango formativo
creando ramas de estudio donde se puedan combinar o dobles titulaciones o una sola titulación, donde ambas ramas de estudio compartan carga crediticia, para así poder conectar la universidad con las demandas del contexto sociocultural y profesional. Muchas gracias por vuestra atención y espero vuestras preguntas y aportaciones.